Tremenda pregunta la que aparece en el Evangelio de hoy. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Una pregunta que creo que todos debemos hacernos, porque tal vez muchos de nosotros, no sé si todos, estamos cayendo en el vicio, porque es como un vicio, de acumular. Acumular ropa, acumular dinero, acumular posesiones o tierras. ¿Qué estás acumulando tú? Acumular. El grave problema de acumular es que nos trae una falsa seguridad. El vicio de acumular trae una falsa seguridad. Fíjate el lenguaje que utiliza el rico del Evangelio. Alma mía, dice él hablándose a sí mismo, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe, disfruta, date buena vida. La acumulación crea una falsa seguridad y nosotros tenemos que salir de esa falsa seguridad. Nosotros tenemos que superar esa falsa seguridad. No porque sea seguridad, sino porque es falsa. El otro problema que trae la acumulación es que fácilmente nos vuelve egoístas. Como lo vio con meridiana claridad San Francisco de Asís, la acumulación va unida al temor de que me quiten. Si yo empiezo a amontonar lo mío, pues inmediatamente mi problema, o mejor dicho, mi mayor miedo, es que alguien venga a quitarme el dinero que amontoné, quitarme las cosas, las joyas, los muebles, las tierras. Y aquí viene entonces una pregunta. Entonces, ¿Dios qué es lo que quiere? Tal vez la manera más fácil de describirlo es, Dios quiere que los bienes circulen. Y hay una palabra que utiliza la Biblia varias veces para expresar esta circulación de los bienes. Esa palabra es administrador. Mírate más como administrador. ¿Y por qué eres administrador? ¿Y por qué decimos administrador y no decimos, por ejemplo, dueño? Es mejor que te mires como administrador, sobre todo por este motivo. Porque como vas a morir y como vas a tener que abandonarlo todo, entonces no es definitivamente tuyo. Lo tienes por un tiempo. Todo lo que tú tienes, tus libros, tus joyas, tus muebles, tus tierras, tus cuentas bancarias, lo tienes por un tiempo. La gente parece no caer en cuenta, y gente también somos tú y yo, parece que no caemos en cuenta de que los muertos no usan nada. No sé si has visto documentales, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, pero igual sucedía en otras culturas. Enterraban a los faraones con una cantidad de cosas, con alimento y con utensilios y con armas y con escudos y, bueno, lo que en ese momento se pensaba que era útil o que era deleitable. Cuando miles de años después entraron los arqueólogos a esas tumbas, ahí estaba todo. El muerto no había usado nada. Al muerto no le sirve nada de eso, porque el muerto en realidad no tiene nada. Entonces no te consideres dueño, no te llames dueño, llámate administrador, ese es el título de esta homilía. No te llames dueño, porque no lo eres, porque tendrás que dejarlo todo. No te llames dueño, llámate administrador. Y si eres administrador, ¿qué quiere decir? Que tendrás que dejar las cosas. El problema está en que si tú te mueres y dejas todo amontonado, entonces serán otros los que dispongan qué va a suceder con tus cosas. Si por el contrario eres sabio, como Dios quiere que seamos sabios, entonces lo que tú vas a hacer es lo que es sabio hacer. ¿Y qué es lo sabio? Lo sabio es que tú mismo administres, que tú mismo distribuyas en vida, porque cuando te mueras otros lo harán. Sé que suena muy crudo, pero es real. Y la Biblia es real. La Biblia no funciona con fantasías. Entonces, ahí está la enseñanza.
No eres dueño, eres administrador, y lo más sabio es administrar mientras tú estás vivo, porque mientras estás vivo puedes hacer el máximo bien con eso que tú entregas. Y lo que tú entregas ya no queda en tu posesión, pero haberlo entregado y el amor con que lo entregaste, eso sí será siempre tuyo. Y eso es lo que sí te vas a poder llevar a la eternidad. Que Dios te bendiga.